Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast en Radio Isla, el espacio donde hablamos sobre bienes raíces, oportunidades de inversión y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones inteligentes en el mercado inmobiliario. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcast. Pueden encontrarnos también en la página web urbital.io y que también pueden descargar la aplicación de Urbital para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte cómo analizar el mercado con información confiable. Urbital App les puede proveer información sobre las propiedades que se han vendido y lo que hay a la venta en cualquier urbanización, condominio, sector, barrio. Es bien sencilla de usar, es gratuita para ese primer análisis, siempre accesible y disponible, y luego le podemos recomendar cualquier profesional que lo pueda ayudar con lo que usted necesite. Hoy me acompaña el licenciado Fernando Gil Enseñat. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias a Dios, Juan Carlos. Y un saludo para ti, y un saludo para ti y todo el público radioescucho de Urbital. Y Fernando, vamos a tener una conversación sobre los estorbos públicos, que en el episodio estuviste creo que hace 2 semanas con nosotros. Correcto. Y salió el tema de los estorbos y básicamente tu mensaje fue, de eso podemos hablar una semana completa. Seguro. Hace poco ocurrió un veto de bolsillo por parte de la gobernadora con respecto al proyecto, no era el 182, el 182, se había aprobado la ley 182 del 2024 para la rehabilitación de propiedades en cascos urbanos, y luego hubo unas reservas que entonces atendieron una medida que era entonces el PC352, me parece, y entonces se sometió ese proyecto y efectivamente tampoco pasó la aprobación de la Junta, que era para la rehabilitación nuevamente de las propiedades en cascos urbanos. Correcto. Personalmente pienso que eso es mortal. Con todas las cantidades de propiedades que hay en estado de abandono, estructuras hechas, yo guío por Miramar, por Atorrey, por Santurce, y veo muchos edificios que están en el shell. Y algunos se están rehabilitando y los proyectos, cuando lees el detalle que van a hacerse, se van a convertir en hoteles. Sí. Y pues, ¿por qué? Bueno, porque los números están ahí para hacerlo un hotel, porque hay unos créditos. Y esos créditos, honestamente, funcionan de la forma y manera que tienen que funcionar. Se tardan en la otorgación de esos decretos, pero honestamente ves ese desarrollo también, porque también, pues obviamente queremos aumentar ese 8% de nuestra economía de lo que es el turismo. Nada en contra de eso, which is necesitamos, para el 2017 estamos alrededor de 20,000 unidades por debajo para ser competitivos en el Caribe. Y entiendo pues con la implementación de Airbnb y de otras plataformas de alquiler a corto plazo, esa brecha ha bajado. Pero sin embargo, sí necesitamos más hoteles. Es una industria que aquí en Puerto Rico tiene salida, obviamente por nuestras 4 estaciones del año, que son las mismas, y obviamente también hay muchas escuelas también especializadas en turismo que hacen que obviamente que sea un área en Puerto Rico que se desarrolle. Lo que sí es que esos créditos sí funcionan. Hablamos en aquel momento también de otros créditos que se otorgaban antes para rehabilitación de cascos urbanos. El de la ley 212, que se abusó. Que se abusó. Porque te daba el 100%. Correcto. Y también porque obviamente no se hacían las reservas también de efectivo dentro de lo que es el Departamento de Hacienda, y eso fue mucho antes, obviamente antes de la quiebra, que se arrastraba con esas deudas de crédito y no habían ese dinero para básicamente hacer el intercambio de los créditos que te otorgo versus lo que entra en el gobierno. Ven acá, fue que habrá quedado como un mal sabor con lo que fue la ley 212, que no tuvo el impacto esperado, se abusó, y quizás por eso es que se está aguantando Yo creo que también hay una definición de lo que es locura, y es hacer lo mismo esperando un resultado distinto. Y aquí hemos tratado de hacer lo mismo, siempre tratando de obtener un resultado distinto. Y me explico un poco. Si tú tienes un modelo que en verdad no está funcionando,
aunque tú pongas legislaciones nuevas basadas en ese modelo anterior, pues hay una gran probabilidad de que honestamente pues no funcione el experimento. Y para mí pues eso es uno de los grandes retrasos que hay dentro de la administración pública aquí en Puerto Rico, referente a la forma y manera en que nosotros hacemos las cosas. Ese es mi punto de vista en cuanto a ello. Pero sin embargo, el incentivo para los hoteles lleva desde los 90. Sí. Y te dan el 40% también, ¿sabes? No es como que... Correcto, no. Es buenísimo. Adelante. Y entró nuestro segundo invitado. Y el experto. Fashionably late, pero muy bien. ¿Cómo estamos? Nos acompaña Luis Gallardo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que es precisamente la persona con la que queríamos conversar hoy. Luis, estamos primero un poquito conversando sobre la ley que la Junta pues le dio bola negra sobre la rehabilitación de los cascos urbanos, que seguramente tienes que estar al tanto de ella o conocías sobre ella. Me estás hablando del proyecto que buscaba incentivos contributivos y cosas así para los Correcto, cascos. correcto, sí. Que por 14 millones la habían frenado, entonces se volvió a someter un proyecto y nuevamente efectivamente dijeron que no, porque tenía un impacto negativo al fisco. Yo pienso que la Junta está un poco short-sighted en ver ¿verdad? Están confundiendo los árboles con el bosque y no están mirando el macro sobre el impacto que generaría tú tener estos edificios rehabilitados, el ahorro que genera, la eficiencia que le da a la vida. Fíjate, pero cuando yo leí la carta de la Junta, que denegaba básicamente, iban no tanto a la esencia del mismo proyecto, sino a la falta del gobierno de identificar la sustitución de esos créditos. ¿Tan sencillo como eso? Tan sencillo como eso. Antes teníamos un banco gubernamental de fomento que se hacían emisiones, se otorgaban como líneas de crédito para hacer los distintos programas, ya sea el de la llave para tu hogar o los distintos créditos que se otorgaban con una línea de crédito per se. Más que todo eso también, vamos al punto de la fiscalización y si esos créditos que se otorgaron también, qué es lo que se hizo, cuándo se hizo y cómo se hizo, que actualmente existen varias disputas y hay unos fondos, dicho sea de paso, que están siendo investigados, fondos de inversión, porque han adquirido créditos y las obras para los que les han adquirido no se han hecho. ¿Okay? No quiero decir nombres, aparecen en el periódico acá rato, es un fondo que tiene que ver con un ave que renace, y en verdad pues es un problema también porque crea también cierta suspicacia dentro de lo que es la inversión en Puerto Rico de que si funciona o no funciona el crédito en ese sentido. Ok, puedo entender eso, pero entonces la Junta pudiera decirle, la Junta puede controlar el presupuesto. Sí, entonces, identifica. ellos pueden decir, de esta partida la podemos sacar y se hace. Si vas a dar 20 ¿por qué damos créditos contributivos? Para que el sector privado haga algo, funciones que el sector público no está haciendo. Correcto. ¿Okay? Y que quizás no serían viables económicamente sin el crédito. Sin el crédito. Sí, definitivamente, pero no serían rentables. Correcto. O sea, correcto. La inversión de capital por parte del inversionista sería mucho. En ese sentido, ¿qué le está diciendo la Junta? Ok, si vas a otorgar 20 millones de dólares en créditos contributivos, ¿dónde vas a hacer la reserva en efectivo de esos 20 millones de dólares que estás dando del erario y que no van a entrar? Y en base a eso, puedes tener miles de negativas por parte de la Junta en cuanto al ejercicio fiscal que debe hacer Hacienda, en que si voy a dar 20 billones de pesos para créditos contributivos, esos 20 millones de dólares que estoy dando para sustituir ese monto vienen de esta partida. Ese es básicamente el problema que existe. Ok. In a nutshell. Ese problema, si lo llevamos a la práctica, Luis, tú quizás interactúas mucho con él en el problema de que edificios abandonados, tú Luis, del Centro para la Reconstrucción de Hábitat, para los que no conozcan, quizás puedes primero dar un poquito de una introducción sobre lo que ustedes son y hacen, para luego entrar un poquito sobre... Sí, con gusto. Y de nuevo, gracias por el espacio. Pues el Centro para la Reconstrucción del Hábitat es una entidad sin fines de lucro que pues trabaja aquí el tema de las propiedades vacantes y abandonadas aquí en Puerto Rico. Y su misión principal es simplemente combatir el abandono
En ese proceso, pues buscamos formas de aumentar la vivienda asequible. También no necesariamente tiene que ser para la vivienda nada más, puede ser también para el desarrollo del casco urbano, también puede ser para la preservación de áreas sensibles. Entre otras cosas, pues nuestra organización trabaja típicamente con los municipios de manera directa para diseñar, implementar y monitorear programas de manejo de propiedades abandonadas, o como aquí sabemos, en términos de estorbos públicos. Con el fin de buscar algún tipo de uso productivo y devolver esas propiedades a un estado funcional. Y hablando sobre el tema contributivo, algo que va a generar ingresos, va a generar empleo, va a generar oportunidades de vivienda. Y seguridad, tanto también, que es lo más definitivamente, claro, no es eliminar propiedades abandonadas para eliminarlas. Muchas de estas propiedades representan riesgos para las comunidades. Estamos hablando de vertedero clandestino, carros abandonados, estamos hablando de hospitalillo, estamos hablando de que está comprobado que la presencia de propiedades abandonadas en una comunidad aumenta la criminalidad, baja el valor del mercado de las propiedades colindantes. Y siempre pienso de un caso específico que yo recuerdo en Toa Baja, donde la cuadra completa de la comunidad está abandonada menos una casa. Y esa persona, una persona de edad avanzada, que obviamente tiene que aguantar esos riesgos todos los días. Y si esa persona decide un día vender la casa, o si fallece, ¿quién va a comprar esa casa? Así que crea como que este tipo de snowball effect, donde nos ataque de tantas diversas formas, ambientales, de salud pública, sociales, económicas, y el CRH pues se dedica únicamente a atender ese problema. Fíjate, yo una vez tuve una reunión con Luis, en el 2017 más o menos, empezando, eso fue antes del huracán, porque antes de yo empezar en el departamento ya estaba nominado, pero fui a la casa TAF de Marina. ¿Cuál es el apellido de Marina? No me acuerdo. La compañera Marina Moscoso, que fue una de las fundadoras de lo que está por la Fernández Junco. Sí, que entras para la TAF como para el condado. Sí, uno entra por la calle Taft y hay un centro comunal que fue rescatado por la comunidad. Exacto. El compañero. Y entonces yo vi ¿Esa es la Goico? Cerca. Cerca. Okay. Yo vi su iniciativa y dije, caramba, esto sería algo bueno replicarlo en distintos sectores que sabemos que tenemos en Puerto Rico. Y conozco a Luis, y una de las cosas que más me impresionó fue cuando empezamos a hablar de estorbos públicos. Y Luis, me acuerdo de las palabras de él. Le dice, bueno, que en Puerto Rico existen como 19 leyes que regulan los estorbos públicos de una forma u otra. Y yo creo que ahí estriba el problema fundamental. Porque si a esas 19 leyes muchas veces tienden a ser incongruentes entre sí, tú le añades las ordenanzas municipales de los 78 municipios, que cada cual regula en forma distinta la forma en que tú puedes básicamente o declararlo o obtenerlo, o un estorbo público, una propiedad en desuso, pues se va a formar un bottleneck y se forma un problema de administración centralizada o de forma uniforme, mejor dicho, de cómo atacar un problema que existe. Y yo creo que el problema fundamental de que por qué tenemos tantos estorbos públicos es que cada municipio y el gobierno también central tienen su librito para distintas circunstancias. Y todo eso se debe irvanar y se debe poner de forma uniforme across the board. O sea, a través de los 78 municipios. ¿Todavía están vigentes las 19 leyes? No, trataron de consolidar algunas, pero dentro del mismo código municipal. Ahí está el capítulo 4.004 y el 4.016, si recuerdo bien, que son dos procesos paralelos que existen para declarar una propiedad abandonada como riesgo público. Así que, y el contenido del código municipal es literal un copy-paste. O sea, cambian términos, cambian nombres de... y basado también en el Código Político del 1902. Estamos arrastrando ese problema desde esa y inclusive, aquí no me quiero meter en el tanto porque esto es más bien para los nerdos de temas jurídicos, pero y en la Escuela de Derecho escribí un artículo jurídico sobre el tema. Hay unas leyes que todavía no sabemos si son vigentes, que el tribunal en algunas instancias las ha implementado y en otras no, pero en resumen hay un revolú ahí legislativo. Y inclusive durante los últimos 10 años diría que es uno de los temas quizás sobre legislado. Y muchas de las veces cuando hablamos de la necesidad de nueva legislación, espérate, déjame ver qué es lo que quieres hacer, quieres facilitar el proceso, o estar legislando en un vacío, o quizás creando procesos alternos que va a obstaculizar el trabajo que sí algunos municipios lo están haciendo.
Así que sí, definitivamente es un dolor de cabeza bregar con el asunto jurídico también de los estorbos. ¿Con cuántos municipios actualmente tú estás trabajando? Nosotros estamos colaborando con 23 municipios. Directamente. Directamente, sí. De alguna forma u otra, en un tipo de coadministración de su programa de manejo de estorbo público. Se ha hablado mucho en las últimas décadas de lo que son las alianzas públicas privadas. ¿Y son ambos populares y PNP? De todo, sí. Qué bueno, tremendo. Se ha hablado mucho de lo que son las alianzas públicas privadas, de una forma de hacer como un tipo de leveraging de lo que es la eficiencia del sector privado con lo que es la gestión pública, como está diciendo el compañero. Así que nosotros corremos un tipo de alianza pública comunitaria, donde ellos tienen un programa de manejo de estorbo público, pero a través de nuestro mecanismo sin fines de lucro, trabajamos en conjunto. Así que coadministramos programas que son pues transparentes y mucho más efectivos que los programas típicos. Te quiero hacer una pregunta porque me viene a la mente también, porque esto es un problema de décadas. Y sabemos que durante décadas los planes territoriales de los municipios han cambiado. Dentro de la práctica que ustedes llevan, Centro Hábitat, y tú dentro de tu práctica también, ¿has visto como que edificios, por ejemplo, que estaban en un área que antes era residencial y ahora es un área de uso mixto comercial, que eso ha impedido un poco el que pueda entonces el enajenarse o volver a venderse esa propiedad en desuso, o no crees que crees que con una variación de uso dentro de los procesos establecidos entre la Junta de Planificación y la OPE se puede remediar ese asunto de forma rápida y más expedita? No me quiero meter tanto en un hoyo filosófico, sí. Pero yo soy proponiente de lo que son los usos mixtos, siempre, usos mixtos, y tengo mis reservas con el sistema moderno de lo que es la planificación y calificación urbana. Así que mientras más mixto mejor, especialmente cuando estamos hablando de los cascos urbanos. No ha sido tan grande, tanto impedimento porque y esto fue un número que sacamos en el 2022. Imagino que eso sube y baja, pero por lo menos en el 22, el 96% de las propiedades abandonadas eran casas unifamiliares. Okay. Así que la gran mayoría de las propiedades con que trabajamos nosotros pues son residenciales, ya hay una calificación ya muy bien conocida, establecida. Pero sí, diría que Puerto Rico lamentablemente no ha fomentado una cultura de lo que es la reutilización creativa. De coger un almacén y convertirlo en una vivienda, o viceversa, si eso es lo que necesita la comunidad en ese momento. Pero estamos en una... Y voy a dar un ejemplo, las escuelas. No hemos visto una masificación, podemos decir, de proyectos de vivienda, donde estamos convirtiendo escuelas en vivienda. En los Estados Unidos, tú puedes ir a cualquier ciudad de los legacy cities en los años 50, 60 eran bien grandes y productivos, y han convertido fábricas en lo que se ven los lofts. Y eso no se ve aquí. Aquí no se ven los lofts. Y en Detroit. Para nada. Y yo recuerdo la primera vez que entré a un loft y yo veo el techo de 20 pies y el fresco natural y yo estoy como... Y la luz. Sí, el luz natural. Pero lamentablemente en Puerto Rico no hay una cultura de reutilización. Inclusive cuando están tasando escuelas abandonadas, ellos no tienen comparable porque no saben, lo comparan a veces a zonas industriales. Así que hay también una brecha cultural, podemos decir, que aquí en Puerto Rico no hemos buscado la reutilización. Claro. Pero quizás no se busca porque, pues, la zonificación es tan rígida y tú simplemente hacer algún tipo de cambio sería tan oneroso que le huyen a presentar una idea de algo mixto. Sí, por lo menos con las viviendas unifamiliares nosotros hemos pasado dolor de cabeza con casas vacías por 5 o 6 meses esperando cosas como permiso y conectar utilidades. No puedo imaginar un edificio de uso mixto en un casco urbano y no lo puedo imaginar. Una casa en una avenida como La Esmeralda, quizás perpendicular a ella, que se ha convertido comercial, está abandonada la casita de la esquina porque era residencial, pero quizás debe ser comercial. Yo veo muchas así. Y eso está pasando mucho. Sí, y obviamente el abandono es algo bueno, o sea, no queremos los riesgos que representa el abandono, pero por un lado nosotros tratamos de mirar cada propiedad como una oportunidad. O sea, especialmente en comunidades donde quizás hay una casas de vivienda. Provee una oportunidad de preservar bolsillos de vivienda asequible. O nosotros hemos encontrado comunidades que necesitan desarrollo económico y necesitan comercio asequible, que también existe, o sea... y podemos identificar bolsillitos de propiedades que nos permiten esa oportunidad. Así que al final del día esas propiedades pueden ser oportunidades también. Y también hay que ver los niveles de obsolescencia de esa propiedad. Y me refiero en concreto. El concreto, la vida útil, dicen que son 30 años, ¿no? La realidad es que son 60. 30 es cuando termina de fraguar ese concreto y bajas la curva
a 30 más. O tienes una vida útil básicamente como de 60 años. Pero sabemos que hay propiedades que tienen más de 60 años y están abandonadas. Entonces conviene más. Conviene que se tumbe, o sea, que se demuela, que el mismo municipio lo haga o que el inversionista privado o de alguna forma se pueda coordinar a que se demuelan y se puedan mercadear esos espacios o esos lotes de una mejor forma, o cómo se puede arreglar esa estructura, cuestión de extenderle la vida útil. Todos esos factores tienen que ver, pero no existe una política pública, entiendo yo, Luis, me corrige, definida en cuanto a la forma y manera en que se debe manejar eso en específico. Y lo tomo como ejemplo y comparativamente, en Detroit, después de la quiebra, existió un proyecto creo que se llama Project Blythe. Y estaba buscando en Google eso mismo. Detroit fue que demolieron un montón. Y eso fue lo que hicieron. Básicamente, de forma planificada, vieron todas las estructuras y todas esas estructuras que estaban en desuso, que estaban abandonadas, las demolieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que mercadear esos espacios sin las estructuras era mucho más viable y era más fácil también. Entiendo que eso es algo que aquí en Puerto Rico se puede hacer. ¿Qué pasa? Aquí entra otro componente que entiendo yo que es importante, que es el de preservación histórica. Muchas de esas casas en los cascos urbanos muy probablemente o te digan que están en el registro o que pudieran estar en el registro, que es un problema también. Y esto es un caso, y doy un caso de aquí de Condado, de un desarrollador que quería hacer otro multipiso, otro multifamiliar, y hubo una casa que no estaba en el registro, pero en el endoso del municipio, cuando lo envían al Instituto de Cultura para darlo de preservación histórica, dice, no está en el registro, pero debería estar. Es como una anotación preventiva, ¿verdad? Y le negaron el desarrollo. ¿Sabes? Y eso son cosas que... ¿sabes? Bueno, mucha gente se pregunta por qué el Normandy lleva 20 años abandonado. En gran parte, hace 10 o 15 años atrás, cuando se intentó hacer una remodelación, no, es que estos marcos que están aquí dentro, eso no se puede tocar porque esto es propiedad histórica y no puedes tocar esto, y de repente te pusieron tantas trabas en el interior de ese adefesio que pues lo hicieron, lo inviabilizaron y ahí está, 10 años más. Yo una vez en Madrid estaba con mi esposa, estábamos viajando allá y entramos en un hotelito que era de 5 pisos, pero simbolizaba las 5 etapas históricas básicamente de cada piso de España, ¿sabes? Los moros, por ahí para abajo. Lo curioso es, y lo que quiero decir es, abajo, todo el piso, del primer piso, era en acrílico. Y debajo de ese piso están ruinas romanas. Ah, wow. ¿Ok? Que yo, mira a mi esposa y me río. Yo le dije, ¿tú te imaginas tratar de hacer esto en Caparra? No se puede. Pero es un buen ejemplo de preservación, claro, y desarrollo económico. Que la gente piensa que son que se excluyen nuevamente, cuando no pueden armonizarse y pueden ir de la mano las dos. Lo que pasa es que nunca lo hemos intentado. O sea, nunca hemos cogido algo, por ejemplo, dentro de lo que es de preservación histórica y desarrollarlo con estructuras nuevas, bajo los códigos de construcción nuevos, y hacer una estructura básicamente nueva que sobresale también o que resalte, esa preservación histórica. ¿Los temas de zonas históricas ha sido un issue contigo, Luis? Sí, de nuevo, estoy acostumbrado a ver lo que yo digo, las anotaciones preventivas, de que no está en ningún registro, pero la casa tiene más de 50 años. Y para llegar al registro, el criterio principal es que tiene más de 50 años la casa. Y sabemos que en Puerto Rico la edad de la casa promedia es de los años 70. Así que sí nos ha pasado. Nosotros, por la naturaleza de trabajo que hacemos, o sea, cogiendo casas y arreglándolas, somos por naturaleza pro preservación. O sea, estábamos arreglando una casa hace poco, por ejemplo, y cuando arrancamos un piso de vinilo encontramos losa cerámica. Y claro, parte de mí como, diablo, esto me va a subir el costo del proyecto de 10,000 pesos más, pero por otro lado, estamos preservando el estado del edificio. Así que, pero sí hay que buscar un balance entre lo que es preservar nuestra herencia, la cultura, historia, etcétera, versus la utilidad social. Y voy a utilizar un ejemplo. Tuvimos un municipio donde identificamos una propiedad en la plaza pública, colindando a la plaza pública. Era imposible sacar fotos de la plaza pública para revista turística porque va a salir esa propiedad. O sea, era una casa, parece Viernes 13, o sea, cayéndose en pedazos.
la casa no aguantaba más. O sea, con una patada ya esa casa implosiona. Declaramos la propiedad de estorbo público en conjunto con el municipio. Acompañamos al municipio en todo el proceso de consultas y estábamos haciendo todo por el libro. O sea, eso no era meter un digger un fin de semana y tumbarlo. Estábamos haciendo todo por el libro. Y sí, nos tocó con resistencia de parte de las agencias gubernamentales para proceder con lo que es la demolición de la casa. Esa propiedad no había forma de rehabilitarla de manera costo efectiva. O sea, yo puedo arreglar 30 casas con lo que me iba a costar reconstruir esa casa de madera. Imagínate. Así que no es que dijeron que no, es que necesito más plano, necesito certificación de un ingeniero, de que un montón de cosas que nosotros entendimos que cualquier persona común... Exacto. El contratista tiene que ser especializado también. Sí. Dentro de reservación. Y obviamente me iba a subir el costo de todo. No pasa una semana y la propiedad colapsa por sí sola. O sea, un día vino un vientecito y la casa colapsa. Entonces, eso es un ejemplo donde quizás la utilidad pública en ese momento, o sea, esa propiedad perdió todo su valor histórico. Esa casa no tenía... ¿Y aquí quién fue que te pidió todas estas exigencias? Esto fue... Instituto. El instituto. Claro, sí. ¿Qué cambios regulatorios administrativos para ti serían los más necesarios que se pudieran hacer para simplificar el trámite del proceso de declaración en Puerto Rico? O sea, los low hanging fruits, y hay 3. Fíjate, hay que tener mucho cuidado con eso y voy a explicar por qué. Yo siempre pregunto ¿por qué? ¿Por qué lo quieren? Yo estoy de acuerdo de que hay que mejorar el proceso y que sea mucho más efectivo, pero hay que preguntar para qué. ¿Cuál es la finalidad de la vivienda asequible? ¿Es simplemente demoler por ahí para abajo? ¿Es repartir solares? ¿Es venderlas todas en una subasta? Hay que tener dentro del marco de política pública, ¿cuál es el fin público? Pues, y yo obviamente tengo un bias porque vengo de un sin fines de lucro, que es la vivienda asequible. Pero... Claro, siendo tu fin público, perdona que te corte, claro. Tú me mencionaste una vez, tú no simplemente rehabilitas una estructura dentro de un acuerdo, tienes que tener un plan de área. Y mencioné el caso de la señora de avanzada que vive en una casa y toda la cuadra está abandonada. No hay forma de vender una propiedad a la vez y que cada persona que la compre pues rehabilita a su propio ritmo. Tiene que hacerlo de una forma consolidada y coordinada. Así que... Pero hay 3 razones y 3 factores que creo que tenemos que considerar y explicar por qué el proceso es tan largo. Lo primero, hay un debido proceso de ley. Estamos hablando de un proceso que podrá culminar con la adquisición de esa propiedad de parte del gobierno municipal. Así que es un taking, es una adquisición de una propiedad privada. Eso es la intervención del gobierno para quitarle propiedad privada a una persona. Y la justificación es un fin público. Claro, y hay que darle oportunidad, hay que notificar a la persona, hay que notificarla bien, exacto. Hay que decirle, mira, encontramos esta casa, es un posible estorbo, representa un riesgo por 1, 2 y 3 razones y tiene X cantidad de días para atenderlo. Eso es un derecho constitucional, hay que hacerlo y por eso yo digo que bien que no hay un proceso de declaración de estorbo público de 12 horas porque estaremos un caos, o sea, te entera cuando llega la carta que ya tumbaron la casa, así que hay que darle un break a las personas. Sin embargo, hablando de la política pública, en el 2023 nosotros dedicamos muchos meses... No, esto fue COVID. ¿Cuándo fue el final de COVID? ¿2021 o 2020? Antes de salir de las cuevas. Sí. Yo borré eso en mi memoria. 2020. Y había mucho tiempo disponible. Nosotros estudiamos la legislación de los 50 estados y de Washington, D.C. Y fuimos uno por uno identificando si es el municipio que lo hace, cuántos son los términos, cuántos son las multas, etcétera. Y nosotros pudimos identificar que dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos el proceso de declaración en Puerto Rico es el más lento de los 50 estados y más lento y más caro. Y voy a dar un ejemplo. Cuando yo envío la carta al dueño de la casa, yo le estoy dando una oportunidad de una vista. Y esa persona comparece a una vista y ahí pues entramos en discusiones, cuánto tiempo necesita, llegamos a un acuerdo, firmamos algún tipo de acuerdo y ya. En Puerto Rico, por ley, la única persona que puede encabezar esa vista es un abogado o abogada licenciada, un ingeniero licenciado. En ningún estado encontramos una condición donde tenía que ser un abogado o ingeniero. La mayoría de las veces un building inspector, puede ser el departamento de los bomberos, puede ser código de orden público, policía, puede ser un abogado si eso es lo que quiere costear el municipio, pero aquí en Puerto Rico no puedes hacer vista administrativa sin un abogado. Así que eso es un ejemplo. Ajá. En los Estados Unidos, el promedio del término que tiene un ciudadano desde el recibo de la notificación hasta la culminación del término para hacer los arreglos. O sea, claro, a menos que haya algún tipo de extensión, son 19 días. Eso es el promedio. Y el más largo es Maryland con 60 días. En Puerto Rico, si sumamos todos los términos, llega a 180 días.
Y eso es que corra bonito. Y eso es que corre bonito Sí. y nunca corre bonito. Exacto. O sea, nunca corre bonito. Así que eso es el segundo impedimento, lo que son los términos. Pero acortar tú dices los días de cortar la grama, pintar, Sí, sí. cambiar. De Porque- notificaciones también dentro de las partes, que las partes tienen en la notificación. seguro. Claro, porque lo bajaron hace poco, de 30 a 20 días, de notificación para solicitar vista. Tienes 20 días para solicitar vista. Si solicitas vista, entonces el oficial examinador, que es abogado o ingeniero, emite su resolución. Y la persona tiene, si no me equivoco, 90 días. 90 días o 3 meses. Sabemos que el punto y coma en el derecho puede romper un Dependiendo caso. si es sábado Sí. o domingo. Son 3 meses para hacer las mejoras. Si yo no hago las mejoras, se me pasan 3 meses, pues el gobierno tiene que esperar 60 días más para poder declarar la propiedad en estorbo público. Así que, y de nuevo, eso es como bien dice, eso es que todo está corriendo bien, que ya el sobre está con el sello, ready para enviar el día 21. Pero en los Estados Unidos el promedio son 19 días. Ahora, hay una realidad, y estoy tratando de ser abogado del diablo aquí, hay una realidad que en Puerto Rico tenemos un registro de propiedad y un catastro digital que no es muy perfecto. O sea, de que las direcciones que yo tengo a mi disposición, muy probablemente hay un 80% posibilidad de que en ese catastro digital no están los datos registrales. Y hay si no me equivoco, yo creo que solamente, esto es el estudio que hicimos, que está online, que luego podemos compartir el enlace. Espérate, en el 80% de las propiedades que tú estás analizando, ¿no está el cruce entre registro No, y catastro? no, Porque no. en muchos casos está, o sea, eso se hace. Sí, pero las propiedades abandonadas, aproximadamente más del 80% no están atados a lo que es el Wow. registro de eso propiedad. es un Reconcilio, dato. básicamente, No. lo que aparece Y en el registro. Tengo no emplazado aquí aparece en el a Paniagua, a ver si Sí. quiere venir para hablar. Y- Esa y- integración entre registro y catastro es No, eso es no-brainer. eso tiene que ser legado a nuestra generación de producir Y esa. entiendo yo, esa- y sin que se te vaya Yo lo a- resuelvo en 6 meses con un equipo de 3 hackers. Sí, pero si hace uno solo. Y el problema aquí es que existen, dentro de bases de datos de georreferencia, ejemplo, recursos naturales tiene una, el CRIM tiene otra, vivienda tiene otra. Y muchas veces tú necesitas de esa agencia para expedir un permiso y de momento te dicen, y me pasaba, a un agrimensor, que ya con su firma, una letra, dijo, estas son las coordenadas, esta es la georreferencia. Llega ese permiso a Departamento de Recursos Naturales, donde extraponen lo que él presenta en base a su base de datos, aparece que Una está variación. 5 metros de una quebrada. No puede. Pero él dice, no, pero es que estoy a 15. Entonces hacen ir al agrimensor otra vez al área para que recertifique lo que ya certificó en un plano. O sea, y estas son las cosas burocráticas dentro de lo que es el gobierno. Es que vienen los retrasos. Que tenemos que repensar las cosas. Entonces, si tenemos, o sea, el CRIM quiere tener su registro solo y todo el mundo quiere tener su registro solo, tiene que haber alguien que diga, no, mira, aquí hay un registro de propiedades universal en el cual está atado el Departamento de la Vivienda con sus propiedades en uso, en el que está atado el CRIM, en el que está atado Hacienda, you name it, y en el cual cada parcela y cada propiedad se determine cuál es el uso. Bueno, tú haces escritura. ¿Ah? ¿Tú haces Yo no hago escritura? No, escritura, todavía. gracias a Dios. Los notarios tienen que radicar la misma información Son en por Hacienda, meses. en Caribe y en el CRIM. ¿Por qué? Y si hay capitulaciones o herencias en signos en el sistema Y dime- de tribunal. y Son di- 4 sistemas que tú tienes que entrar la misma información. Y dime tú, como experto en informática, si hicieran una P3 en cuanto a esa información, y le digo así, ¿por qué digo una P3? Porque el privado le va a dar mantenimiento, se va a encargar, porque en eso se basa el dinero que puedes recoger, en el cual se divide el dinero con el Estado y que maneje esa base de datos. Yo creo que tendríamos un avance dentro de lo que son las propiedades en Puerto Rico, ya sea para disponer de ellas, para registrar, para emergencia. Saber identificar si en una casa, por ejemplo, existe una persona con obesidad mórbida, que cuando tú vayas a hacer el rescate te tengas que llevar la grúa, ya lo sepas, en vez de llegar ahí y decirle, espérate, no lo puedo sacar, entonces tienes que ir a buscar a la grúa para volver al sitio. O sea, estamos hablando de eficiencias que se pueden hacer con ajustes mínimos dentro de lo que se hace aquí en Puerto Rico. Luis, entonces en tu experiencia, los municipios son los que juegan el rol de acelerar más la identificación y el inventario de las propiedades. Es el Estado el que entonces te lo hace más lento, pero tú trabajas con los municipios. ¿Cómo es que
¿Qué roles que juegan los municipios en acelerar esto? Los municipios juegan un rol crucial. O sea, es responsabilidad legal del municipio atender este programa. O sea, es dentro del marco legal de Puerto Rico, es el municipio que lo hace. Claro, hay algunas excepciones donde quizás la autoridad de tierra o inclusive hasta el mismo Departamento de Justicia puede atender problemas de riesgo de salud, etcétera, pero le toca a los municipios. Y hay municipios que lo hacen bien, que lo hacen muy bien, muy efectiva, inclusive con intención de fomentar lo que es la vivienda asequible y comercio asequible, etcétera. Pero ahí es donde yo iba con el tercer punto, el tercer variable, también es la operación, la implementación de lo que es la ley. He visto algunos municipios que en el proceso de la legislatura municipal añaden requisitos. Eso sucede. Y voy a dar un ejemplo. Pues, mira, en vez de 20 días, vamos a darle 60. O en vez de una notificación, vamos a enviarle 2. Reconozco el trabajo del legislador municipal. Está tratando de cuidar la imagen de su municipio. Sus constituyentes. Claro, están tratando y obviamente, pues, los estorbos públicos hace 10 años estamos arrastrando una mala fama de cosas. Uno menciona estorbo público y rapidito, pues, hay que ponerse en una posición defensiva. Pero el problema de la operación, pues, también, o sea, tengo que enviar una carta. Para eso tengo que ponerle un sobre. Para ponerle un sobre necesito tener la dirección postal del catastro digital. Hemos tenido situaciones. No voy a echar nada decir, que un municipio le toma 6 meses liquidar su deuda con un suplidor para tirar un aviso público. Que mientras tanto, la propiedad no pasa a ser un estorbo público porque no es cumplido con el debido proceso de ley. El proceso de declaración, por lo menos en los municipios donde lo estamos trabajando, yo siento que lo hemos dominado muy bien, que ya están en ritmo y ya es automático. Ya sabemos que, mira, ya hay que tirar el aviso, ya hay un suplidor, sale rápido. Pero viene la parte de la adquisición y disposición. Eso es otro mundo, de cómo el municipio adquiere la propiedad y cómo se dispone la propiedad. Eso también, en términos de política pública, cuando hablamos del low hanging fruit, de que podemos atacar de esta hora, un municipio, para poder expropiar una propiedad, y puede ser una expropiación para la vivienda asequible. O sea, estamos cogiendo una propiedad que no está cumpliendo ningún tipo de uso y representa riesgo y los dueños no tienen interés en la propiedad. El municipio, si va a expropiar la propiedad para vivienda asequible, tiene que tasar la propiedad. O sea, tiene que hacer 2 tasaciones. Una tasación y la revisada. Y no sé si ustedes han visto en los últimos 10 años el costo de lo que son las tasaciones. Y $400, $500 mínimo. No, para el municipio cuesta fácil $1,500. Ándate. Lo que yo digo el municipal tax, porque yo sé que me van a tardar en pagar, etcétera. Así que los precios obviamente se tienen que insular para ese tipo de pérdida. Eso es fácil encontrar tasaciones que cuestan $1,000, $1,500. Hemos visto cotizaciones de $2,000, depende también del $2,000. número de unidades y todo. Claro. Entonces, así que el costo de llevar al municipio, o sea, ir con el municipio al tribunal para adquirir la propiedad, pues también es un impedimento. Algunos de los cambios que hemos buscado promover en este cuatrienio, por ejemplo, es dentro del mundo de los tasadores, pues se conocen como la forma corta y la forma larga. Diferentes tipos que puedes bajar sustancialmente el costo. Y hay muchas transacciones de banco que con una tasación corta, pues basta, es suficiente para poder evidenciar el costo. Y la verdad que en la práctica, cuando hemos pagado para cambiar una corta a la larga, no cambia nada. Y eliminar lo que es la segunda tasación. Y claro, si alguien levanta una bandera roja de que mira, la verdad que no contemplaron el cuarto adicional o que el precio no contempla una venta adicional, pues nada, se puede refutar. Pero obligar 2 tasaciones, la agrimensura, esos son procesos que cogen mucho tiempo al punto de que hemos visto que tasaciones vencen porque toman un año mientras se está recopilando el resto de los documentos y pues creamos un ciclo ahí de burocracia. Esos son cositas que aún los alcaldes que tienen un sistema muy funcional, que tienen muchas ganas, y hemos visto muchos alcaldes que tienen visión y quieren meter mano a esto, pues muchas de las veces cuando llegamos a la fase de la adquisición, pues hay trabas y es bien costoso. Y como el municipio va a costear eso, fácilmente puede subir a unos $4,500, $5,000 de lo que me cuesta en la transacción nada más. Multiplicar eso por 10 propiedades, por 20, por 30. Así que puede ser bien costoso. Y pues eso puede tardar el proceso. Y entendemos que son innecesarios a veces esos requisitos. Yo creo que ahí es que tú debes integrar el marco que existe. Y ejemplo, los municipios pueden hacer sus corporaciones municipales. Delegar eso a una corporación municipal que a la misma vez delegue bajo un agente, entiéndase, un ente privado, el que haga ese manejo.
yo lo veo de una forma más eficiente. ¿Por qué? Porque lo veo del lado también legal de lo que se está haciendo el taking, o sea, la expropiación, y se deposita el justo valor. Ese justo valor, pues obviamente está basado en la propiedad. En términos jurídicos, nada más existe un tribunal de expropiaciones en Puerto Rico que está aquí en San Juan. O sea, todas las expropiaciones que se hacen en Puerto Rico en un solo sitio se traen aquí a San Juan. Obviamente eso también crearía el hacer salas especializadas, a menos que hagas una ley especial en cuanto a esto. ¿Otra ley? Bueno, no, que unifiques, porque la realidad es que tienen distintos y que lo hagan más uniforme. Yo sí creo que el sector privado puede darle una solución al mismo gobierno municipal en cuanto a los fondos. ¿Por qué? Porque hay muchos inversionistas que estaría dispuesto a coger eso en cuanto a que, ejemplo, el trámite le sale en $5,000, pues yo te cobro 5 o 7 mil pesos cuando la casa se venda. Claro. Entonces, si hay un problema de herencia, como ocurre en la mayoría de las propiedades en desuso, que ese dinero se quede depositado en el tribunal, en una cuenta aplica, en el cual, pues obviamente hace el proceso también, que diga, ese dinero está ahí, esto fue lo que tasó, los documentos, y el que quiera básicamente ir en contra de eso porque le están cavando su derecho a la propiedad, yo creo que los términos que se dieron, las notificaciones, de forma que se han hecho aquí en años, el periódico, la notificación a la última dirección conocida, y bajar esos términos nos puede ayudar grandemente. Y obviamente, vuelvo y lo repito, cuando hablamos de asequibilidad dentro del mismo gobierno, el 30% de la construcción es en base a licencias o permisos o arbitrios que se le pagan al gobierno. O sea, cuando tú tienes estas casas ahora mismo de 250 mil pesos, si le quitas la parte del gobierno del 30% en la construcción, le estás quitando $75,000. Correcto. $75,000. En una entrevista anterior con Agustín Rojo, él nos dijo del... Eso es estándar, ¿sabes? Y eso ya lo han estudiado la sociedad, porque pues el municipio coge, el estado coge, ¿sabes? Y de ahí es que viene el problema de asequibilidad como tal, viene de ahí, de cuánto se está cobrando de más por esa propiedad por parte del gobierno. Me encanta, Fernando, que siempre discutimos el problema y traes una potencial solución. Bueno, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protex, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex. Presta atención a esto, Luis. Ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Masters y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Regresamos, no se vayan. No te retires, que Urbital regresa en breve. ¡Ya, rayo, otra vez! ¡Si se te va la luz! Conéctate al 1320 de tu radio y mantente informado y seguro en esta temporada de huracanes. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. El 1490 AM en Ponce cubre de costa a costa y por todo el sur de Puerto Rico. Sintoniza el 1490 en donde quiera que te encuentres y escucha el mejor análisis y noticias por el 1490 AM. El 1490 AM. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Síguenos en Facebook. Obtén los detalles de las noticias al instante. Recibe las primeras imágenes y videos de la noticia en Instagram. Y compártenos tu opinión en Threads. Somos la conexión directa con la noticia. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Las historias que están en boca de todo Puerto Rico las tiene Radio Isla 1320 en Facebook. Síguenos, dale like y comparte todo el contenido que solo te ofrece Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Radio Isla 1320 te ofrece la información más actualizada. Por eso estamos en vivo todos los días por YouTube. Búscanos como Radio Isla TV y accede a la programación más reciente. Radio Isla TV en YouTube. Búscanos ya. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres, cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Si estás listo para proveer nuevos servicios y productos para tu negocio, en Radio Isla 1320 estamos listos para ayudarte a anunciarlos. Nuestras nuevas estrategias de mercadeo radial y digital, diseñadas exclusivamente para ti, llevarán tu negocio a otro nivel. Comunícate con nuestros expertos ahora llamando al 787-292-1700 o envía un mensaje al email ventas@radioisla1320.com. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. No hay viento, tormenta, huracán que nos ponga a prueba. Radio Isla 1320 está más que listo para llevarte la mejor información en esta temporada de huracanes. Mantente conectado al sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Regresamos. Estoy aquí con Fernando Gil Enseñat y Luis Gallardo, y se nos une además Ricardo Álvarez Barreto, director de la Autoridad del Financiamiento de Vivienda. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias. Antes de que entráramos a la pausa, Fernando hizo una sugerencia sobre cómo quizás el sector privado puede jugar un papel en la agenda de los estorbos públicos y asegurando, ¿verdad?, que la política de vivienda esté alineada con desarrollo económico, infraestructura y calidad de vida. Luis, te quiero dar un minuto para que comentes algo sobre eso. Sí, definitivamente. Nosotros que hemos trabajado en el tema de vivienda, sabemos que es una industria, una práctica que requiere efectivo, rápido, mucho dinero, mucho cash en el momento para arreglar las propiedades. Y lamentablemente, pues, en la banca tradicional no existen productos como líneas de créditos para desarrolladores, etcétera. Y especialmente estas organizaciones pequeñas y medianas que hacen vivienda asequible, no tenemos acceso a crédito, no hay acceso. Y no hay absolutamente ningún impedimento a que una entidad privada y un municipio o un banco de tierra o una entidad sin fines de lucro pueden codesarrollar proyectos donde un lado puede proveer capital, el municipio puede poner las propiedades y pues las entidades o el desarrollador de pequeña o mediana escala puede iniciar lo que es la rehabilitación. Es totalmente viable. Típicamente la vivienda asequible es imposible sin algún tipo de subsidio o algún tipo de incentivo. Es algo bien difícil sacar del mercado sin algún tipo de push o apoyo, típicamente.
Sin embargo, ese proceso de adquisición, estamos hablando de una propiedad que está entrando al municipio casi sin gasto, o sea, los 4 o 5 mil dólares de gasto de transacción para lo que es la tasación, la adquisición y la expropiación de estorbo público. Así que eso provee mucho espacio y mucha flexibilidad para impulsar lo que es la vivienda asequible. Y ahí, pues, esas colaboraciones son totalmente viables y me parece excelente oportunidad para colaborar. Tenemos que hablar de esto fuera del programa y vamos a ver si lo llevamos a una posible solución. Sí, aquí también bueno, y mucho creo que hay una posible aportación aquí de parte del propio los créditos, Ricardo. Mira, los créditos contributivos o los Like Income Housing Tax Credit es algo que Ricardo maneja allí en FV, y bajo lo que tú mencionas, esa integración se da bajo lo que se conoce como un CHODO, que es un Community Housing Development Organization. Y son básicamente entidades sin fines de lucro que también compiten a través de créditos contributivos, ya sea de 4% o 9%, para hacer mejoras dentro de comunidades o desarrollar vivienda nueva, asequible, dentro de viviendas nuevas. Aparte de los fondos CDBG, que van, uno de los tenants principales o los pilares principales, además de trabajar áreas de ingresos bajos y moderados, es el trabajar áreas abandonadas y o arrabales. O sea, los estorbos públicos se pueden considerar o se consideran como un área abandonada, un blight area, en el cual el Estado sí puede invertir fondos CDBG para eliminarlos, ya sea de la vertiente regular, que se reciben todos los años, de la subvención en bloque, o los que existen para disaster recovery o mitigación. Ricardo. Eso es correcto. Como dice el licenciado, de hecho, tengo que mencionar que próximamente estaremos tirando un QRP, un Qualification Allocation Plan, para ese mismo propósito, donde tenemos alrededor de 354 millones en fondos para el desarrollo de vivienda, en este caso que viene siendo alquiler, que es lo que los fondos Low Income Housing Tax Credit, que van dirigidos al 9% en este caso. Este fue el que hace poco se dio uno en San Lorenzo. Correcto. Ajá, ese es uno de ellos. Ese fue uno de los últimos proyectos que cerramos. Y volaron las solicitudes, me dicen. Sí. Obviamente se otorga ese financiamiento, pero ellos tienen un proyecto, ¿verdad? Un ente administrador que es el que regula el proceso de la solicitud, de las precalificaciones. Pero en efecto los puedo invitar que participen de la vista pública, que es el 29 de agosto, para que puedan tener comentarios. De hecho, el QRP está posteado en la página de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, ¿verdad? Que es lo que establece los requisitos para el proceso competitivo. ¿Cuál fue el timeline de ese proyecto, para lograrlo de inicio hasta? Bueno, realmente nosotros hicimos el cierre ahora este año. Eso lleva, de verdad, desde el año pasado, yo creo que en proceso de someter documentos, todos estos procesos cuando se va a otorgar créditos contributivos, tiene que pasar un proceso de la aprobación de junta, tiene que ir la FAF, luego la firma de la gobernadora. O sea, es un proceso, pero en efecto, pues, se completó ahora durante este año. Ok. Cuéntanos algo más sobre ese proyecto. No. Ok. Hay algo que está bien popular de parte de ustedes y es este programa de vivienda joven. Quiero hablar un poquito sobre eso, que creo que es una gran oportunidad que le están dando a las personas entre las edades de 25 a 40. De 21 a 35 años. 21 a 35 años. Sí. Se han otorgado, creo que se otorgó ya uno. Se hizo un cierre hace 2 semanas a través de la cooperativa Ahorro y Crédito Oriental. Una joven ingeniera acaba de graduar de Mayagüez, recién consiguió trabajo de ingeniería. ¿En la zona oeste? No, en Bayamón, un condominio en Bayamón. Un precio de venta de $256,000, tiempo récord. Ella cerró, creo que fueron 32 días desde que originó el préstamo con la cooperativa. Porque, ¿verdad? Tengo que explicar que eso está tremendo. Este programa es de vivienda joven. No, es un producto de financiamiento seguro hipotecario creado por la autoridad. Es parecido a lo que viene siendo ¿verdad? Lo que el FHA boricua. Correcto. Bueno, sí, está incluido. Está incluido el Ley 87 convencional, que te financia hasta $190,000. Y el FHA boricua a $190,000 hasta $330,000. Este programa se crea cumpliendo con la política pública de la gobernadora, donde, ¿verdad?, estamos buscando retener a los jóvenes que emigren, profesionales de la isla, porque realmente necesitamos profesionales en la isla que pernocten, echen raíces, aporten a la economía del país. Los beneficios es, como te comenté, tienes que haberte graduado en los últimos 5 años de una universidad vocacional técnica, tener obviamente un diploma, una certificación de estudio, por lo menos tienes que llevar 6 meses en el empleo, no tienes que tener permanencia. Lo importante es tener la capacidad de pago. O sea, el paso número 1 es hacer una precalificación para base de tus ingresos, pues sepas hasta cuánto tú cualificas. La precalificación te la puede trabajar cualquiera de las instituciones financieras participantes. Ahora mismo tenemos 30. Wow, 30. De toda la isla. Pero fueron de 1 a 30, han ido bien rápido. Sí. Entre ellas son 13 cooperativas y alrededor de
16 no depositarias, instituciones no depositarias. Popular entró también al listado de instituciones participantes en el caso de las comerciales. Pues como te comenté, este programa, pues uno de los más importantes es que el interés fijo es de un 5%. Estos jóvenes, o sea, estos productos, pues nosotros financiamos la autoridad el 98% del precio de venta o tasación, lo que sea menor, pero el joven puede incluir hasta un 7% de los gastos de cierre en el financiado de préstamo, que lo que puede llevarlo hasta un 105% de financiamiento. Pues la autoridad asegura ese préstamo y los bancos pues lo originan, lo mantienen en cartera, o en el caso del mercado secundario, la autoridad también entró este producto dentro del mercado secundario para asistir a los bancos no depositarios de nosotros, pues ellos originan el préstamo, nosotros pasan por el proceso de nosotros aprobarlo, a emitirle seguro hipotecario, y nosotros adquirimos en el mercado secundario, lo mantenemos en pool para entonces pasarlo nuevamente al mercado secundario. ¿Y hay tope en cuanto al precio de venta para propiedades designadas en este programa? O sea, ¿cuánto es el precio de venta, el tope? Ahora mismo la hipoteca no puede ser más de 330,000. Ok. ¿Verdad? Es alto, es bastante. Los ingresos no pueden ser de 200,000, porque estamos buscando que tanto profesionales, doctores, abogados, ingenieros, permanezcan en la isla. Lo importante de este programa también es que puede ser combinado por cualquier fondo o programa, ya sea estatal como lo es Homebuyer Assistance Program, o cualquier fondo criollo que se cree en la autoridad, ¿verdad? Con fondos estatales para lo que es el Down Payment Assistance, Closing Costs. O sea que si yo solicité en CDBG para el Homebuyer Assistance o la asistencia del comprador, que me pueden aprobar hasta $40,000 dependiendo del área, y si soy policía o lo que fuera, pues entonces sube a 50,000, creo que está. 55,000, sí, correcto. También puedo combinar con vivienda joven, por ejemplo. Eso es correcto. Wow. Sí, tú puedes coger ese programa. Eso te sube hasta 370. Bueno, no, es 330, pero hay 40 te baja la hipoteca. Tú mitigas, si la propiedad te vale 360, tú puedes combinarlo con el programa de asistencia directa al comprador para que la hipoteca baje a 330. Si el escenario es que el joven, la hipoteca, el precio de venta es 330, puede utilizar el programa de asistencia directa al comprador para bajar el pronto completamente, siempre y cuando no baje de un 21% el front ratio, lo que llaman el front y back ratio. No puede, o sea, el programa te lleva hasta lo más cercano a un 21%. Y la diferencia, pues combinarlo con gastos de cierre. Si el seguro hipotecario tiene que financiarlo, lo puede incluir también. Si te requiere mejora la propiedad, pues el programa te permite incluir la mejora hasta $10,000, que también puedes incluirlo dentro del financiamiento. Lo importante es que tenga equity de la propiedad para poder financiar ese programa. ¿Cómo manejas que esto, verdad, combinado parece una tremenda oportunidad? ¿Cómo manejarían la cantidad de solicitudes y que corre eficientemente para que las personas pues puedan llevarlo de principio a fin? Pues mira, nosotros, te hablo de la autoridad, nosotros hemos tenido más de 6,000 llamadas y orientaciones desde junio hasta el presente. ¿Desde que anunciaron el programa? 6,000. Sí. Tenemos las cooperativas e instituciones no depositarias que ellos tienen su información, que no hemos entrado en ese detalle con ellos, pero en efecto ha ido en aumento, se ve la necesidad, o sea, recibimos las reuniones que hacemos, las capacitaciones que hacemos con estas instituciones, reciben muchas llamadas de esta población, e incluso transfiriendo casos de instituciones hipotecarias que están en un proceso porque pues, tienen un interés más alto, pues les ofrece un 5%, que estamos obviamente, ¿verdad?, debajo del mercado, pues transfieren el caso hacia la institución o cualquier otro y lo están trabajando. O sea, realmente está teniendo mucho auge ese programa. Y propiedades que estén bajo el inventario de FV, ¿hay planes para hacer subastas? ¿Las están liquidando o las están vendiendo de forma individual? Pues mira, si a alguien le interesa o algo. Parte de la línea de negocio de autoridad, nosotros recibimos a través de la ley 87 inventarios de propiedades, ya sea por cesión o por venta judicial, o que, ¿verdad?, que prestamos que se vayan en default de esta institución. Nosotros activamos el seguro hipotecario y pasamos esas propiedades en inventario. En el pasado, esas unidades se colocaban en subasta, y pues ponías a competir a un ciudadano con una precalificación, con un inversionista que te paga por un 15 o 20% por encima de tasación. Pues cuando llegamos a la administración, yo identifiqué las unidades, que ahora mismo tenemos, contestando a tu pregunta, 297 propiedades en inventario de la autoridad. Yo paralicé el evento de subasta porque teníamos unos fondos asignados, 13 millones, para rehabilitar las propiedades inmuebles de la autoridad. Okay. Esa autorización de la Junta de Control Fiscal la recibimos durante el mes de junio, y estamos montando un plan piloto de rehabilitar todas esas unidades que tenemos en inventario para ponerle en disposición de programas RR de vivienda, como primera opción, y como segunda opción, pues ponerla a disposición de personas que realmente necesiten una propiedad para vivirla. No compradores hay, tiene 6,000 compradores, lo que no hay es el inventario. Entonces, te pregunto,
¿Cuántos de estos préstamos ustedes pueden otorgar? O sea, ¿cuán grande es el fondo? Realmente, como es un seguro hipotecario, nosotros no desembolsamos dinero, nosotros nos garantizamos. Realmente, o sea, las instituciones cierran el préstamo hipotecario y tiene un costo de la prima, ¿verdad? Tiene un upfront del 2.5 si es el de 87 convencional y 2.9 si es un jumbo. Ese upfront, ¿verdad? Al ponte lo que se llama la reserva de seguro hipotecario, que tenemos que cumplir con una reserva de seguro hipotecario para estar en cumplimiento con el plan estatutario y el reglamento y las políticas. Pero contestando tu pregunta, no hay desembolso de dinero. O sea, que mientras estén apareciendo las propiedades, ustedes pueden seguir apoyando Porque esto. estriba en que todo el mundo deje pagar. Básicamente. Idealmente, ¿cuántos préstamos quisieran cerrar para fin de año? Yo te puedo hablar de que queremos mitigar que el 56% de jóvenes que se van, por lo menos la mitad o más de la mitad que retenernos en la isla. Y ya empezamos. Ricardo, gracias por estar aquí. Se nos acaba el tiempo, pero espero que podamos conversar nuevamente sobre este programa. Creo que están haciendo una excelente labor y gracias por eso. Cómo no, estamos a la solda. Excelente. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico.